únicamente para plantearnos de cómo hemos avanzado, que parece que es mucho, pero bueno, cuando yo me formé hace cerca de 30 años, tenemos un protocolo de Barrett en el servicio por el entusiasmo de encontrar displasia y cáncer temprana, donde el paciente venía 4 veces al año a endoscopía, que era una barbaridad, y muestreábamos, echábamos todas las biopsias en un frasquito, y cuando resultaba algo que había displasia era un mundo de pellejitos que no sabíamos de dónde tocábamos. Posteriormente apareció el protocolo de Seattle que dice que sí, hay que muestrear muchas biopsias, pero hay que marcar de dónde estamos tomando la biopsia porque si no nos perdemos. En los próximos minutos vamos a hablar entonces de cuál es el abordaje primero para el diagnóstico de esófago de Barrett, qué tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico correcto en el paciente con Barrett y cómo debiera ser el seguimiento y si el caso sucede, que son anecdóticos, al menos en la práctica clínica cotidiana que hacemos nosotros en Culiacán, encontramos displasia de alto grado, ¿qué podemos ofrecer desde el punto de vista endoscópico? Esta imagen que están viendo es la imagen de una endoscopía de luz blanca con alta definición, con NBI, que es lo que se debe de hacer en la actualidad para evaluar el esófago en un paciente que estamos buscando Barrett. La endoscopía con fibra óptica convencional pasó a la historia hace mucho tiempo. La endoscopía con luz blanca convencional deja ir muchas de las lesiones que ustedes están viendo aquí y hay ahora clasificaciones endoscópicas de NBI o de magnificación que nos permite poder orientar la biopsia en forma correcta. Y lo primero que tenemos que hacer es de qué se trata el esófago de Barrett. Es el reemplazo del epitelio escamoso por epitelio columnar del tercio distal del esófago que se acompaña de metaplasia intestinal. Y este ya es un punto de controversia, porque hay algunas sociedades, particularmente la británica, donde dice que, independientemente de que haya o no metaplasia intestinal completa, eso que biopsiaron en el tercio distal del esófago es un Barrett. La mayoría de los grupos de consenso y de las sociedades médicas, incluyendo la mexicana, no lo dice así. Y la importancia del Barrett es que es una lesión premaligna y que tiene una fuerte asociación cuando hay displasia de alto grado al adenocarcinoma del esófago, y eso es una evidencia muy constante. En pacientes en quienes pensamos o que endoscópicamente decimos que tiene Barrett, es bien interesante, bien importante identificar estas estructuras. Dejar muy claro dónde está la unión escamocolumnar, dónde está la unión esofagogástrica para poder diferenciar. No siempre coinciden y de ahí pues que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico. Dónde se localiza el hiato diafragmático y la existencia o no de una hernia hiatal, ya que eso nos ayuda a uniformar el criterio y a evaluar con mucha precisión el tercio distal del esófago. Y estos aspectos, estos datos endoscópicos, debemos de anotarlos en el reporte endoscópico, ya que eso nos va a ayudar a definir qué es lo que está ocurriendo en el tercio distal del esófago. Y saber con ello que no es Barrett, porque nos podemos confundir y pensar que este epitelio columnar es un epitelio de Barrett y lo que ocurre es que es una hernia hiatal. Aquí está el pinzamiento diafragmático, la unión escamocolumnar es esta, y este paciente por supuesto que no tiene Barrett. Y hay una hernia y esta es una línea Z irregular y con frecuencia cuando estamos empezando la endoscopía podemos confundir y sobrediagnosticar el esófago de Barrett. En cuanto a la prevalencia, aunque hay datos discordantes, se acepta en general que en población abierta, el 1.5% de países de primer mundo pueden encontrarse un esófago de Barrett en una endoscopía que se hace por alguna razón. En pacientes con reflujo, en México se reportó la prevalencia de 9.6 y hay algunos países que reportan hasta 15% en población de riesgo, es decir, pacientes que tienen enfermedad por reflujo de larga evolución, podemos encontrar de 10 a 15% de prevalencia de Barrett en ese grupo particular de población. Se requiere para el diagnóstico la identificación endoscópica de la mucosa columnar que sea mayor a 1 centímetro proximal a la unión esofagogástrica. Y eso ya es un dato interesante porque se han diagnosticado muchos Barrett pequeñitos o menores de 1 centímetro. Y eso seguramente es una línea Z irregular y lo importante y lo relevante es que la progresión de esas pequeñas mucosas columnares en la unión esofagogástrica, la progresión a displasia es cercana a 0. La confirmación histológica de metaplasia intestinal con células caliciformes, que es lo que da el diagnóstico de esófago de Barrett, aunque la Sociedad Británica le decía que toma las células columnares cardiales como esófago de Barrett y les da seguimiento, probablemente esto no sea universal y de hecho así ocurre. Porque en este trabajo muy interesante, donde se siguieron 4.200 enfermos con diagnóstico
de esófago de Barrett, caucásicos, hombres con un seguimiento promedio de 6 años, donde 1.700 tenían Barrett no displásico y de 167 de ellos tenían Barrett pequeñito, menor de 1 centímetro. Ninguno de estos de Barrett pequeño progresó a displasia de alto grado y cáncer contra aquellos con Barrett displásico, donde la progresión a displasia de alto grado y cáncer fue en 71 enfermos. De ahí pues que Barrett pequeñito seguramente no es Barrett y lo que ocurre es que estamos haciendo biopsias de la unión escamocolumnar y podemos encontrar células glandulares, por supuesto, pero que eso no es un Barrett. Hace ya algunos años un grupo de expertos se reunió para establecer y uniformar con una mayor certeza o uniformar la forma de describir al paciente con Barrett. Hasta entonces decíamos Barrett pequeño es un Barrett menor de 3 centímetros, Barrett grande es un Barrett mayor de 3 centímetros y eso se sigue utilizando y sigue siendo práctico. Sin embargo, la clasificación CM de Praga se basa en la extensión circunferencial del Barrett y en la extensión máxima del Barrett. Y ahí pues que un paciente que tiene 2 centímetros de circunferencia de Barrett es un C2 con una extensión máxima del inicio del Barrett al último porción del epitelio columnar de 5 centímetros, pues es un C2 M5 y eso ¿para qué nos sirve? Únicamente para uniformar y a la hora de que estamos describiendo de una manera más objetiva y más clara para el seguimiento de estos pacientes. Y ahí, aún más, esta clasificación nos ha ayudado a establecer ahora con la terapia endoscópica el paciente que le puede ir bien y al que no le va bien con la terapia endoscópica. De ahí pues que un Barrett C6 es mucho más probable que tenga recurrencia o resistencia al tratamiento endoscópico que el Barrett menor de 6 centímetros de circunferencia. El Barrett pequeño le va mejor que al Barrett grande, por supuesto. Y un M8 tiene mayores posibilidades de recurrencia o de resistencia al tratamiento endoscópico que un M menor de 8. Y esto pues nos ayuda, gracias a estas clasificaciones, donde podemos uniformar con mucha mayor precisión nuestro reporte endoscópico. ¿A quién le vamos a buscar Barrett? Es bien complicado. Sabemos que la enfermedad por reflujo se asocia a Barrett, pero un buen porcentaje de enfermos que tienen cáncer no tienen reflujo y nunca tuvieron diagnóstico de Barrett. Sin embargo, no tenemos otro camino que seguir que este. La incidencia anual del adenocarcinoma en Barrett es baja. Sin embargo, no tenemos otro camino más que ver la punta del iceberg del paciente que tiene reflujo crónico, hombre, obeso, caucásico, para ir a buscar esas lesiones predisponentes que se asocian a cáncer, a displasia y cáncer. Aún más, solo 10% de los enfermos con adenocarcinoma tiene diagnóstico previo de Barrett, es decir, el tamizaje no es tan sencillo, pero contamos únicamente con esto, que en el hombre por arriba de 50 años, caucásico, obeso, con obesidad central, y que tiene hernia tal, posiblemente pudiera tener, de hecho tiene mayor riesgo de tener Barrett y es a quienes tenemos que investigar. Aunque la endoscopía convencional sigue siendo la forma ideal de tamizaje, se han intentado algunos otros métodos teóricamente menos costosos que no ha sido posible, como es la endoscopía transnasal, donde no se requiere anestesia, donde es únicamente anestesia local, tópica, para hacer diagnóstico de Barrett. La cápsula endoscópica, que es muy costoso para este fin, pero tiene mucha utilidad, es un procedimiento muy sencillo, pero todavía es muy cara la cápsula como para hacerla de tamizaje para búsqueda de enfermos con Barrett. Y la citoesponja, que promete muchas cosas, es una esponja, una cápsula que se abre en el estómago y hacemos raspados del tercio distal del esófago y tiene mucha sensibilidad que sin embargo únicamente se ha utilizado en muy pocos centros y probablemente hacia el futuro pudiéramos tener o una cápsula barata o una citoesponja con patólogos bien entrenados para la citología para tratar de buscar justamente los pacientes que tienen displasia. De ahí pues que nos quedamos con lo que tenemos, que es la endoscopía convencional y el objetivo de un programa de vigilancia una vez que tenemos el diagnóstico en Barrett es identificar las lesiones precursoras de cáncer para poder intervenir y modificar la historia natural del paciente con Barrett, displasia bajo grado, alto grado y cáncer. Pero no existen ensayos prospectivos, controlados, aleatorizados, que demuestren que este programa de vigilancia disminuya realmente el adenocarcinoma del esófago. En una cohorte holandés se encontró que solo el 5% de los enfermos con Barrett fallecieron por adenocarcinoma del esófago. Es decir, a pesar del entusiasmo, son pocos los enfermos que en el seguimiento se pueden rescatar. Sin embargo, no hay que olvidar que la mortalidad
y el incremento del adenocarcinoma del esófago es alarmante, de manera tal que tenemos que hacer algo que seguramente no hemos encontrado qué hacer para modificar esto que es una realidad. La mortalidad es muy alta y tenemos cada vez más pacientes con adenocarcinoma del tercio distal del esófago. El protocolo de Seattle nos indica que hay que hacer un muestreo específico de lesiones visibles, lesiones que endoscópicamente sean visibles, para hacer biopsias aleatorias, los 4 cuadrantes, cada 2 centímetros para el Barrett no displásico y cada centímetro para el Barrett displásico, iniciando en la porción más distal o en los pliegues gástricos proximales hacia la parte más alta de la unión escamocolumnar. Con todo ello, con todo que sean múltiples biopsias, que se consume tiempo, la biopsia de esófago no siempre es sencilla, hay que tener algunas mañas para poder orientar las biopsias y marcar de dónde estamos biopsiando. El asistente debe saber dónde está colocando la biopsia, porque si no, cuando tenemos un resultado positivo, nos metemos en un problema. Solo a pesar de eso, se toma el 6% del área del Barrett. Y si ustedes recuerdan esta gráfica clásica donde la distribución del Barrett y la displasia y cáncer en pacientes de esofagectomía es tan disperso como esto. De manera tal que si no tenemos un buen marcaje cuando estamos haciendo protocolo de Seattle para biopsias en Barrett, nos vamos a perder cuando tenemos un resultado positivo, porque muchos de estos pacientes no tienen alteración mucosa y eso complica aún más las cosas. De manera tal que con todo el protocolo de Seattle no es tan sencillo identificar la zona de displasia si endoscópicamente no la vimos. De ahí pues la importancia de la endoscopía de magnificación, luz blanca con magnificación y de las tinciones o electrónicas o tinciones vitales para tratar de orientar nuestras biopsias y poder tener una mayor certeza. De indicadores de calidad en seguimiento de esófago de Barrett es la identificación del epitelio columnar mayor o igual a 1 centímetro, utilizar la clasificación de Praga, decíamos hace un momento, para uniformar el criterio de la descripción histológica o de la descripción endoscópica, identificar, como en este caso, lesiones sugestivas de displasia o de cáncer dentro del segmento de Barrett y, por supuesto, diferenciar qué no es Barrett, qué es una metaplasia del cardias o qué es una línea irregular para no sobrediagnosticar al paciente con Barrett. En el estudio de vigilancia de alta calidad, obviamente esto inicia con el diagnóstico inicial, con el diagnóstico basal o el tiempo cero del paciente. La evaluación con luz blanca de alta definición antes de biopsiar. Recientemente apareció este proyecto BORN, donde una serie de videos se difunden, uno los puede revisar y hacerse su propia clasificación o calificación, una autoevaluación, aunque se requiere mayor tiempo de inspección. Se asocia a una mayor detección porque estamos uniformándonos con las imágenes, con imágenes de tinción digital, tener una adecuada atención sobre la pared derecha del esófago, que es donde más aparecen lesiones displásicas, y tomarnos el tiempo suficiente sin prisa. El paciente que viene a seguimiento por esófago de Barrett requiere una evaluación cuidadosa, limpiar bien el esófago y para poder estar tranquilos de dónde vamos a ir a biopsiar. En este caso es muy sencillo porque era una imagen anormal, endoscópicamente anormal. Número adecuado de biopsias, se decía, en los 4 cuadrantes, cada 2 centímetros en el no displásico, pero cuando hay displasia endoscópica o la sugerencia de displasia, cada centímetro bien demostrado histológicamente en algún estudio previo. El Grupo Internacional de NBI ha hecho también su propia clasificación para tratar de ayudar al endoscopista a definir cuando la mucosa es regular y no tiene displasia y diferenciarla contra la mucosa irregular donde no tiene un patrón claro, fijo, ni circular, ni rugoso, ni bulloso, ni velloso, o que los vasos están anormalmente distribuidos en el segmento de Barrett para decir este enfermo tiene displasia y aquel otro tiene un Barrett no displásico con mucha certeza diagnóstica. Y vean ustedes la sensibilidad para displasia de alto grado, 94% con NBI, con una especificidad de 94%, cuando la técnica estándar es una endoscopía de magnificación, de luz blanca, pero de magnificación, tiene mucha especificidad, pero la sensibilidad baja por razones obvias. Al poner la imagen electrónica digital, podemos incrementar nuestra certeza diagnóstica y poder orientar con mucha mayor precisión la toma de la biopsia. También en vigilancia de alta calidad, decíamos, la imagen idealmente debe ser evaluada por NBI, donde evaluamos el patrón mucoso y el patrón vascular, aunque podemos utilizar tinciones vitales
cada vez se han hecho menos frecuentes, son poco prácticas y se ha dicho algunas cosas de la tinción con azul de metileno, se sigue utilizando ácido acético, tiene sus connotaciones y hay otras como la autofluorescencia de investigación, como endomicroscopía confocal, que es para grandes centros, probablemente en México hay algún lugar que lo haya tenido o no sé si lo sigan haciendo, la endoscopía coherencia óptica, que únicamente quedan ahí, que tenemos en la práctica clínica cotidiana de las tinciones vitales hacia arriba y probablemente lo más práctico, lo que más se debe utilizar, o sea, más se utiliza, sea la imagen de luz blanca de magnificación ayudado por NBI. Los intervalos de vigilancia para el paciente con displasia, con Barrett sin displasia es desde 3 a 5 años. Pero el enfermo que tiene displasia indefinida debemos dar un tratamiento óptimo con IVPs y repetir entre 3 y 6 meses para definir si realmente tiene o no displasia y una vez que se define esto, a dar el seguimiento correcto de estos pacientes. Se ha dicho algunas cosas de los biomarcadores, son el futuro, probablemente ahorita se haga en algunos lugares inmunistoquímica de P53, pero ojalá y algún día tengamos forma de evaluar el paciente por biomarcadores o en biopsia como estos o serológicos como en algunas otras entidades que puedan predecir el paciente que tiene displasia de alto grado y que va a desarrollar un adenocarcinoma, sigue siendo eso ahí en el limbo. En cuanto al tratamiento endoscópico, el paciente que no tiene displasia, únicamente vigilancia, a lo que ya comentábamos. El paciente que tiene displasia de alto grado debe ir a terapia endoscópica si esto es posible y si no, este sería un buen candidato a hacer algo más y algo más estoy hablando de cirugía. El paciente de displasia de bajo grado puede entrar a un plan de vigilancia ya que la progresión de displasia de alto grado y cáncer es muy baja o podemos en este grupo de enfermos, cada vez hay mayor consenso, de ofrecer terapia endoscópica y eso lo vamos a ver en los próximos minutos. ¿Qué hay en cuanto a terapia endoscópica? Estas son las técnicas actuales, lo que más se utiliza es ablación con radiofrecuencia posterior a una resección mucosa de una lesión visible como esta. Es una lesión que tenía displásica, se hace la resección con bandas y posteriormente o crioterapia o ablación con radiofrecuencia, que probablemente sea lo que más se utiliza, que es sencillo, es costoso, pero es sencillo. Lo importante ahí es encontrar el candidato ideal para ablación. En cuanto a las técnicas de resección, hay resección de la mucosa y resección de la submucosa. La más común, la menos mórbida, es la resección de la mucosa, que es muy sencillo. Se utiliza para displasia nodular visible o para Barrett displásico de segmento corto. Hay dos técnicas, la técnica con ligas, que nació de la ligadura de varices del esófago, y la técnica con capuchón y resección. Cuando se colocan cara a cara, ambas técnicas son igual de eficaces, pero más barata la de ligas y menos mórbida la de ligas, con posibilidad de resolver de 91 a 98% para adenocarcinoma mucoso o para displasia de alto grado, para erradicar Barrett de 75 a 100% y para displasia de 86 a 100%. La principal complicación de la resección mucosa es la estenosis, sin dejar de olvidar que podemos perforar. Es por eso que la sugerencia es utilizar siempre CO2, porque en una perforación con aire ambiente es mucho más complicado resolverla que si estamos utilizando CO2, como son las técnicas actuales para resección mucosa o submucosa de cualquier segmento del aparato digestivo. Y las técnicas de resección son muy sencillas, es inyectar en la submucosa una solución para elevar y posteriormente resecar con un asa convencional, para diferenciarlo de la técnica de ligas, que es aspirar, ligar y cortar, con una muy buena certeza de diagnóstica. Cuando lo que estamos tratando es un tumor intramucoso, probablemente la mejor alternativa sea hacer una disección submucosa con cuchillos, elevamos, nos metemos por debajo y hacemos una resección completa de la lesión, como esta que ustedes están viendo, en pacientes con displasia de alto grado o un adenocarcinoma mucoso. El tamaño ideal para resección mucosa son menores de 2 centímetros, que no vaya más allá de la muscular de la mucosa, que tenga apariencia la lesión de estos tipos, que no sea ulcerado, pues, o que sea un carcinoma bien diferenciado, que son los no ulcerados. En ocasiones, con ligas podemos resecar los segmentos de Barrett displásicos con mucha certeza y con poca morbilidad, pero el problema es la tasa de recurrencia para la displasia. Aparece hasta en el 15 a 17% cuando tenemos resecciones amplias, y ese es un punto importante a considerar en resección mucosa y es por eso que lo usamos
con técnica combinada, resección mucosa con alguna técnica de ablación, y en lo que en el hospital hacemos es argón plasma porque es lo que tenemos, pero probablemente la radiofrecuencia sea la conducta combinada para hacer terapia endoscópica en Barrett una vez que hemos hecho una resección endoscópica. La ablación con radiofrecuencia la tenemos disponible en México. Hay dos tipos de aditamentos, un circular para el Barrett circular y uno así como este, que es una paleta para el Barrett segmentario. Queremos únicamente hacer la sesión en un segmento del esófago y es endoscópicamente muy sencillo. El riesgo de estenosis es muy bajo comparado con la resección mucosa, con una erradicación de la displasia de alto grado del 80-85%. ¿Qué hacer, pues, cuando tenemos un enfermo con Barrett? Después de una biopsia, si el paciente no tiene displasia, entra un plan de vigilancia de cada 3 a 5 años, de acuerdo a la situación clínica. Cuando el paciente tiene un cáncer mucoso, erradicación endoscópica, o displasia de alto grado, erradicación endoscópica, sin ninguna controversia. Los puntos de controversia es displasia indeterminada o esófago de Barrett con displasia de bajo grado confirmada por un segundo patólogo. Podemos llevar a erradicación endoscópica o puede este paciente entrar a un plan de vigilancia primero cada 6 meses para confirmar que es de bajo grado con protocolo de Seattle, y podemos llevar a erradicación endoscópica con terapia térmica a estos enfermos, pero la progresión en displasia de bajo grado a alto grado a cáncer es muy baja y por eso podemos con alguna tranquilidad seguir a estos pacientes en vigilancia. El diagnóstico adecuado inicia con la vigilancia de alta calidad en el examen inicial para reducir el cáncer de intervalo en pacientes con Barrett y adenocarcinoma del esófago. La educación del enfermo en cuanto a la expectativa que requiere e involucrar en las decisiones son útiles para manejar las expectativas, ya que con frecuencia el paciente llega asustado porque tiene reflujo y le va a dar cáncer mañana. La endoterapia debe incluir resección endoscópica de la mucosa de las lesiones elevadas, probablemente sea la conducta mejor utilizada antes de la ablación. Es importante que aprendamos a hacer una autoevaluación prospectiva con entrenamiento de imágenes de Barrett y con luz blanca de magnificación y NBI para poder definir los sitios de biopsia, y eso ahorra tiempo y aumenta la certeza diagnóstica. Y por supuesto la derivación a centros de excelencia mejora la atención y los resultados de la endoterapia, particularmente en casos difíciles. Por más que seguimos a los enfermos, al menos en hospitales como el nuestro, encontramos muy pocas displasia y muy pocas lesiones para resecar, y ese es un problema que queda para la reflexión. Esta es una imagen de la ruta del vino del mes pasado. Los invito a quienes hagan ciclismo que se vengan, está realmente muy interesante, es un grado intermedio, pero hay para principiantes. Gracias.